A partir de este minuto vamos a conversar con quien es considerada la embajadora nacional del jazz. Está de vuelta en Chile, va a estar mostrando su primer álbum y más, el mismo álbum que registró con el prestigioso sello Blue Note. Y es Melissa Aldana, radicada en los Estados Unidos hace ya 15 años, de paso por Chile, por su tierra. Qué gran momento para conversar contigo, Melissa. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy contento porque aquí nos ponemos al día y sobre todo quienes no conocen tu trabajo se enteran de todo lo que has estado haciendo en escenarios en distintas partes del mundo. Y hay algo muy, muy interesante, ¿no? Tiene que ver con el sello con el que fichaste. Sello con el que yo también me crié como auditor, ¿no? Entonces uno dice como el mismo sello de Thelonious Monk, de Herbie Hancock, de Coltrane, de últimamente Nora Jones, como un nombre más actual. Y tú fichaste con Blue Note. ¿Qué significó para ti en la calidad de auditor fan y en la calidad de artista que en el fondo entra a esa liga? Sí, pues nada, es un privilegio. Pero para mí, en realidad, siento como una responsabilidad súper grande, porque crecí escuchando muchos de esos discos. Muchos de esos discos han marcado la historia de la música del jazz y se han grabado en momentos muy importantes. Entonces, ser parte de esa legacía es algo súper importante, pero para mí representa una responsabilidad incluso más grande de entender la historia, de dónde vengo y de tratar de contar una historia que es profunda y que es personal también. Ahora me imagino que uno genera mucho mito, leyenda en un sello como Blue Note y capaz que sea todo muy burocrático y administrativo como cualquier sello. ¿Cómo ha sido la experiencia? Yo creo que he tenido una experiencia súper única. Yo trabajo con Don Was, que es un productor que trabajaba con los Rolling Stones, con Madonna, y que ahora él es, bueno, él es de Detroit y ha trabajado con mucha gente importante y ahora es el presidente de Blue Note. Y Don Was tiene 70 y algo años y es una persona que ha invitado a muchos artistas más jóvenes y ha abierto las puertas para que Blue Note se vaya como por diferentes direcciones. Es como despercudir el sello para el futuro. Sí, pues entonces yo grabé un disco con Blue Note con una banda una super banda de mujeres que se llama Artemis. Y ahí conocí a Don y hablé con él y me dio la oportunidad de poder presentar el disco. Y mi experiencia ha sido increíble. Ellos han sido súper abiertos a lo que yo quiera y he tenido libertad artística absoluta y mucho apoyo de parte de ellos. Oye, Melissa, ¿qué significa para ti volver a Chile y tocar para el público chileno en tu calidad de una estrella del jazz, una estrella del saxo fuera de nuestras fronteras? ¿Es algo especial para ti el escenario chileno? Súper especial. Yo estuve, de hecho, tocando en el Festival de Jazz de Providencia, donde Roberto Barahona me trajo un par de veces, pero siento que es como la primera vez que vuelvo como adulta después de una pandemia. Han pasado tantas cosas en mis 34, con un proyecto que he estado trabajando que se siente que es mucho más personal de lo anterior. Creo que tiene que ver con un proceso de madurez. Entonces, cuando vine a tocar a Chile, yo ya llevaba una gira de un mes por toda Australia, Tasmania, estuvimos en Nueva Zelanda, en Europa, y luego volvemos a Chile y para mí fue como ya, vamos a tocar otro concierto, tengo que tener el mindset, un show. Pero cuando me subí al escenario y sentí como el cariño de la gente y terminamos de tocar y había una gira gigante y la gente que me conoce hace tanto tiempo me mostró mucho cariño. Y yo sé que la música que yo estoy tocando no es fácil de escuchar tampoco. Requiere mucha concentración y no es algo súper popular. Entonces sentir el cariño y el respeto de la gente y como sentir que la gente está abierto de corazón para escuchar y aceptar lo que yo traigo con mi banda es un sentimiento súper importante para mí. Estamos conversando con Melissa Aldana, la embajadora chilena del jazz en el mundo. Está de vuelta en nuestro país, se va a estar presentando en el Nescafé de las Artes el próximo día 14 de septiembre. Entradas que están a la venta en Ticketek, deben quedar algunos tickets, me imagino. Sí, quedan. Así que necesitamos que la gente vaya. Hay que atinar, no queda nada. Hoy es 12, quedan 2 días. Es un show imperdible. Dijiste sobre este 12 Stars, que es tu álbum con Blue Note, que es un disco dedicado a... Por eso dijiste que era lo más personal, ¿no? Me quiero detener ahí. Crianza, perdón familiar, aceptación y amor propio. Sí. Conceptos súper potentes. Sí, pues, o sea, yo creo que también de una u otra manera es como
es un proceso universal que todos pasamos cuando entramos a los 30 y uno empieza a tener un entendimiento de dónde viene, de tus patrones familiares, de quién eres, como empiezas a revisarte. Sí, pues empiezas a tener conciencia del yo, quién soy yo. Entonces en ese disco fue como, en realidad mi proceso ha sido súper largo, pero en ese disco como que empezó a profundizar por el cuento de la pandemia también, por haberme quedado en Nueva York, vivir sola por tanto tiempo, no estar aislada también. Oye, cuéntame de eso, porque en algún minuto, en esa época yo trabajaba en otra radio, hacíamos contacto telefónico con distintas partes del mundo, encontrábamos colegas, periodistas que estaban radicados allá casualmente, y en Nueva York conversábamos con un colega, un amigo, Camilo Salas, y nos contaba en los momentos más duros de la pandemia cómo él transitaba por la calle y veía estos frigoríficos cargando cadáveres, una imagen como de guerra. Sí. Algo muy surrealista y que te tocó vivir a ti, me imagino. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue fuerte, como en todas partes del mundo, en realidad. Pero especialmente los primeros meses en que uno dice, ya, esto va a ser un mes, va a ser 2 meses, se empiezan a cancelar las cosas y luego se te empiezan a cancelar las cosas por 1 año, por 2 años. Y me imagino que acá fue lo mismo, un miedo de que el mundo se está acabando, básicamente. Que no puedes ir a la vuelta de la esquina porque te va a dar COVID y te vas a contagiar. Entonces fue súper la ansiedad, el miedo y también ver todo lo que está pasando. Hay muchos músicos mayores que murieron de la enfermedad, gente que fue súper importante en nuestro desarrollo como músicos en la escena del jazz. Aquí en Chile nos golpeó mucho, por ejemplo, la partida de Cristian Cuturrufo, pues que fue así, de un minuto a otro. Sí, pues yo crecí con Cristian. Mira, el tío Cristian, el tío Cutu, súper amigo de mi papá, entonces fue súper heavy. Súper heavy. Cuturrufo, un bohemio, un cariñoso, un vividor, un virtuoso. Sí, pues el tío Cutu fue una persona muy importante en mi vida, así que fue muy, muy heavy enterarse de lo que pasó. Oye, hablemos un poco de ese escenario familiar, porque efectivamente tú vienes de una familia de músicos. Maravillosamente ganaste un concurso súper prestigioso en el que tu viejo fue finalista varias veces, y qué hermoso debe ser eso, ¿no? Como la posta de donde el discípulo supera al maestro. Se dio ese como ideario de Karate Kid. Sí, pues. Fue una experiencia súper importante también. Y ahora que lo veo desde atrás, como era la única mujer ahí, instrumentalista, la única latinoamericana. Y después, obviamente que mi papá fue parte de esa competencia y que parte de los jurados que estuvieron en mi competencia vieron a mi papá en los principios de los 90. Entonces, fue una experiencia súper importante y también como que me ayudó mucho en cuanto a ponerme en el mapa en Estados Unidos por la historia también. Fue como la primera historia de que la hija, el papá estuvo en la competencia cuando fue la primera competencia del Thelonious Monk, con gente con la cual yo he tocado y con la cual he interactuado en la escena del jazz en Nueva York, con Joshua Redman, con Chris Porter, Eric Alexander. Heavy. De eso han pasado ya 10 años. Sí, 10 años. Ahora, en esta década, ¿cómo has visto tu desarrollo personal? Y te lo pregunto porque dijiste en una entrevista, creo que lo leí en el Clinic, que decía, yo como que todavía me siento como una niña cuando se trata de música. Me quedo dando vuelta a eso. ¿A qué te refieres? Bueno, yo creo que cuando uno profundiza y estudia la historia de donde uno viene, te empiezas a dar cuenta que es infinito. Que la búsqueda y el entendimiento de quién uno es y de cómo se va a expresar y al nivel de profundidad que uno puede llegar, que no tiene necesariamente que ver con técnica. O sea, entender la técnica y poder hablar el lenguaje del jazz es súper complicado, pero luego es como el sonido. ¿Qué es el sonido? ¿Cuál es tu frecuencia que vivas como ser humano? Y cómo encuentras ese sonido. Entonces, cuando digo eso en pañales, es como... Viene como con el entendimiento que tengo, la experiencia de estar tocando muchos años, pero sí el hambre de estar estudiando, la curiosidad y mientras más estudio, profundizo más, como que me doy cuenta que falta, y que es una búsqueda eterna en realidad, y es lo más bonito. O sea, para mí el momento en que me preocuparé es que cuando sienta que ya sé todo. ¿Entiendes? Entonces eso es como tener una actitud de niño y de estar abierto a aprender, porque en realidad es infinito. ¿Cómo llegaste al saxofón? ¿Por qué fue el saxo y no otro instrumento? Bueno, yo creo que el saxo era como el único instrumento que había en mi casa. Entonces, era como obligatorio casi. Sí, pues, pero también... ¿O era tácito?
Sí, o sea, bueno, fue el primer instrumento que me pasó mi papá y era el instrumento de mi abuelo. Pero también ahora pensándolo, yo creo que de manera inconsciente había algo en el sonido que me conectaba desde chica. No te puedo decir que me encantó Charlie Parker y entendí todo porque era muy chica como para entenderlo. Pero Prendiste la tele, viste a Lisa Simpson y dijiste, esto es. Bueno, no, fue con mi papá. Mi papá hacía clases en la casa. Entonces lo veía a él tocar y así fue como empezó en una de sus clases. Él hacía clases grupales y necesitaban un alumno más para que tocara 3 notas. ¿Ya? Y me pasó el instrumento y me enamoré y ahí empezó todo. Ah, fue así. Ponte ahí, Melissa, necesito tu ayuda. Sí, pues básicamente. Y yo siempre me gustaba el saxo por una u otra cosa. Siempre fue como algo muy... Y todavía tengo ese apego como... un apego profundo que no tiene... O sea, una cosa es la carrera y poder vivir de esto y poder hacer lo que a uno le gusta, pero también es como un... No sé, es como un apego que trasciende el metal del saxo o yo misma, sino que es una conexión súper profunda. No sé cómo explicarlo en realidad. Melissa, me decía hace algunos minutos, estuvimos tocando allá, acá, fuera de aire, me decía, la última vez perdimos un avión, llegamos a Chile casi justo al escenario. Esto de vivir en ruta, de repente estar parada en un escenario en un lugar insólito, en algún lugar del planeta, detenerte y decir, qué suerte, ¿no? La música me regala esto. ¿Cuáles han sido esos lugares que han sido como hitos, momentos, que tú dices, ¿qué estoy haciendo acá, digamos? Bueno, en realidad ha sido como más experiencias que he tenido en Nueva York. Experiencias que he tenido en Nueva York. Celebraron el cumpleaños de Sonny Rollins hace muchos años atrás en el Apollo Theater. Y estaban todos ahí, todos músicos de jazz, Quincy Jones, Jimmy Heath, Branford. O sea, fue una cuestión súper heavy. Los próceres. Sí, pues. Y yo estaba ahí, la única mujer con esta línea de hombres, músicos de jazz. Y me acuerdo que conocí a Sonny Rollins, que es como mi ídolo, y tuve la oportunidad de conversar con él y compartir. Entonces, para mí eso es un recuerdo que siempre va a estar conmigo. El jazz es en líneas generales, digamos, en ese alto estándar, ¿no? Que en el cual estás tú, que es ultra competitivo. ¿Es un escenario más bien de hombres? ¿Es un lugar donde impera el machismo? ¿Es una industria muy masculinizada o eso ha cambiado? Es una industria muy masculinizada. Han cambiado las cosas. Igual con todo, con lo que empezó con el movimiento de Me Too, se ha creado toda una conciencia de la importancia de crear un equilibrio. Como un nuevo rayado de cancha. Absolutamente. Y también en cuanto a la enseñanza, por ejemplo, en la universidad, es la importancia de hablar de lo que las mujeres hicieron y cómo ellas influenciaron a los músicos de jazz que nosotros hablamos hoy en día, como Thelonious Monk. Pero sí se ve un cambio forzado y que tiene que ser de esa manera, una conciencia de que en los festivales de jazz hayan igual número de mujeres y número de hombres. Perfecto. Ahí se busca la paridad. Sí, pues en big bands, mujeres y hombres, estudiantes, tengo muchas estudiantes mujeres, entonces se están abriendo el camino, absolutamente. Ahora es muy increíble lo que me dices, porque cuando me hablas del Me Too, es un movimiento muy reciente, muy actual. Es decir, tú estás protagonizando esa primera ola de mujeres en la primera línea del jazz. Antes de ustedes, había poco y nada. Porque en la misma industria, me imagino, no lo permitía. Sí, no, de hecho han habido muchas mujeres que han hecho cosas increíbles, pero que se les tapa. Claro. Se les tapa y no son parte, o sea, como de la historia, por ejemplo. No salen en la foto. Sí, pues entonces toda la gente, por ejemplo, habla de esta persona en vez de esta otra persona. Pero, o sea, de un hombre en vez de esta mujer. Pero cuando esta mujer ha hecho discos muy importantes, hay, no sé, por ejemplo, Terry Lynn, Renee Rosnes, Ingrid Jensen, que son mujeres que en realidad han construido el camino para que mi generación no tenga que sufrir las mismas cosas. Mira. Y ahora yo estoy construyendo el camino para que la próxima generación no tenga que pasar por las mismas cosas. Ahora, cuando me dices esa generación de músicas permitió el arribo de mi generación, ¿qué tanto te ha costado, digamos? Es decir, ¿sientes que por ser mujer en el jazz tienes que rendir mucho más, es mucho más exigente por el solo hecho de ser mujer? Yo siento que, no, o sea, siempre he sido como, nunca le he puesto mucha atención a eso, pero sí ha sido años difíciles, súper difíciles, pero también ha sido años difíciles para un hombre instrumentalista poder tener una carrera, o sea, para cualquier músico de jazz de mi edad que no es cantante,
que habla a través de su instrumento, Que habla digamos. claro, y tocar un cuarteto de jazz que estás tocando tu música original, que no estás tocando jazz estándar, Claro. que no es fácil de entender, es como, es súper difícil abrirse paso a eso. Y lo que a mí me ha costado mucho es como ser fuerte con lo que yo quiero hacer, o sea, yo quiero tener mi banda y quiero tocar mi música, y quedarse con eso nomás, pues, ¿cachai? Y luchar todo el medio y todo lo que es como los promotores, tienes que tener un proyecto nuevo, qué es que vas a traer este año, qué es lo que vas a hacer, es como que todo va en contra de tu propio proceso artístico. Entonces yo he encontrado que ha sido difícil en ese sentido, como mantener mi banda. Que creo que el ser mujer tiene que ver, obviamente, pero también es para cualquier instrumentalista joven en estos días. Estaba pensando en Stevie Wonder, genio de la escudería Motown, quien en algún minuto dice que hoy en día, lamentablemente, es más importante la imagen que proyecta un artista que la misma música que hace. Constataba un hecho y que tiene mucho que ver con la vorágine de las redes sociales, la búsqueda del like, Sí. el videíto en TikTok. Sí. ¿Qué ocurre en el escenario del jazz y lo que te toca vivir a ti en particular, digamos? La imagen versus el talento en la ejecución de un instrumento. Sí, pues, o sea, yo tengo muy claro que la carrera no tiene necesariamente que ver con la calidad de lo que uno hace. Al final del día, la calidad de lo que hace es lo que trasciende en el tiempo. Entonces, nadie puede darse la vuelta y decir que esto no es bueno si es bueno, pero no es algo inmediato. Pero también creo que, como en la generación en que yo vivo, como músico, es importante adaptarse a los tiempos en que uno vive. Aunque TikTok no es lo que yo quiero hacer, o postear videos de mi proceso personal, es parte en el momento en que yo vivo, y para mí es importante representar eso de la manera más personal que pueda, y también porque quiero tener una carrera, porque quiero tener la posibilidad de tener esas experiencias para poder crecer como músico. Entonces es importante adaptarse al tiempo en que uno vive y también mantener sus propios boundaries, como le dicen. Entonces, por ejemplo, en Instagram, para un músico de jazz yo tengo hartos seguidores, pero yo ocupo ese medio solamente para compartir mi proceso personal. Entonces quizás no tengo 200.000 likes, pero sí tengo mis seguidores, y para mí es importante. Claro, una comunidad más orgánica. Ese es como el trabajo externo, no tiene nada que ver con las horas que yo estudio saxo y que estoy transcribiendo. Esa es mi pega, eso es lo que es pega para mí. ¿Cuántas horas al día ensaya Melissa Aldana? Si estoy en la casa, entre 6 y 7. ¿Al día? Al día, sí. ¡Wow! Pero sí tengo tiempo. Y que generalmente yo me hago el tiempo cuando estoy en la casa para hacerlo, pero es constante. O sea, hoy día me levanté temprano, estudié 3 horas, ayer estudié 4 horas, pero no es como un wow, pues es como obvio. O sea, ¿cuál sería? No como wow, es como obvio. Sí, o sea, para mí estar viajando en todos estos escenarios, estar en un avión todos los días, por lo muy entretenido que se vea, es súper heavy también. O sea, como que uno sacrifica hartas cosas por eso. Claro, la vida en ruta. Bueno, alguien decía eso, lo peor de ser músico es esperar en los aeropuertos. Sí, pues entonces hay meses en que yo no me la paso en la casa, que no duermo y tienes que ir a tocar un concierto. Entonces para mí esa parte, como esa conexión interna con la música, es sagrada. Entonces las experiencias para mí es para poder crecer. Entonces cuando no estoy viajando es para poder prepararme para poder sentirme libre en esa experiencia y poder estar presente.